Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Bueno, saludamos a nuestros oyentes. Un gusto estar aquí compartiendo nuestro tercer capítulo de este podcast, de nuestro canal de Buenos Tratos. Para mí es un gusto compartir este espacio con José Luis Gonzalo Marrodán, así que a quien aprovecho de saludar y que pueda darnos su saludo también, que ya está haciendo prácticamente como un rito de bienvenida para este espacio. Exacto. Hola, hola, hola a todos y a todas. Saludamos también en las lenguas autónomas de la comunidad autónomas. Egunon o Arratsaldeon o Gabón, depende de cuando nos vean. Buen día, o buena tarde, o buena nit. Y también nuestros amigos gallegos, bos días. Eh, un placer estar con todos vosotros y vosotras, todos ustedes, en este tercer capítulo que tenemos. Melissa, te dejo a ti el honor de que me presente a una invitada de excepción. Así es, José Luis, muchas gracias. Sí, pues para mí un gusto, un placer darle la bienvenida a Carolina Saavedra, agradecerle, por supuesto, ahí a Carolina que haya tenido la voluntad y las ganas también de venir a compartir aquí con nosotros. Así que, por supuesto, Carolina, te damos un cordial saludo. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio de encuentro y de reflexión y de conversación en esto de que podamos seguir aportando y contribuyendo a espacios de buenos tratos, de reflexión y que sigamos profundizando ahí en distintas formas, aplicaciones que nos da ahí el modelo de la traumaterapia sistémica. Así que bienvenida, Carolina, un gusto, por favor. Preséntate, cuéntanos un poquito acerca de ti para quienes no te conozcan y para quienes nos estén escuchando. Muchas gracias, Melissa, José Luis. Muchas gracias. Bueno, y feliz, muy emocionada de recibir esta invitación de ser parte de este tercer capítulo del podcast. Aunque no les niego que cierto pudor, ¿no? Porque también siento al continuar esta conversación luego de los invitados de lujo que ustedes tuvieron en las dos sesiones anteriores. Entonces, bueno, pero sí también estoy muy confiada de que ustedes son tan acogedores que me voy a sentir, por supuesto, muy cómoda compartiendo y conversando en esta oportunidad con ustedes, ¿no? Y bueno, y como me decías tú, Melissa, ¿no? Aprovecho de presentarme para quienes no me conocen. Yo soy psicóloga de profesión, soy chilena, vivo en la ciudad de Viña del Mar, en Chile. Estoy casada, tengo 2 hijos varones de 18 y 12 años. Y miren, justo este año estoy cumpliendo 50 años, así que para mí es un tremendo regalo esta posibilidad de conversar también, porque tiene que ver un poco con lo que he ido haciendo estos últimos años, y también, bueno, querer conservar todos estos regalos que me ha dado la vida y poder seguir haciendo también una contribución en este ámbito. Bueno, yo aparte de coordinar y ser docente del diplomado de traumaterapia aplicada a niños, niñas y adultos en Chile y Hispanoamérica, ¿cierto? Llevo muchos años trabajando también en la ONG Paicaví, que es una organización de la sociedad civil que desarrolla programas de reparación de malos tratos y abuso sexual infantil en Chile. Ahí tengo el rol de asesora técnica en estos programas y, bueno, comparto también la consulta privada, ¿cierto? Para la atención de niños y de familias junto a Melissa Jacob. Tenemos ahí nuestra propia salita de valientes. Eso es un poco lo que hago actualmente. Muchas gracias, Carolina, ahí por permitirnos conocerte un poquito más. También para mí, bueno, un gusto ahí, efectivamente, compartimos distintos espacios ahí personales y profesionales y por supuesto la salita de valientes es uno ahí muy importante. Carolina ya está haciendo y ya está haciendo, por supuesto, como un rito. Para nosotros es muy importante aquí con José Luis que podamos conocer a quiénes son los docentes del diplomado y tú, Carolina, por supuesto, que eres la coordinadora del diplomado en Chile y Latinoamérica. ¿Qué hace posible ahí
traer la formación para que distintos profesionales chilenos, chilenas y de distintas latitudes de Latinoamérica se puedan formar con nosotros. Entonces, nos encantaría que nos puedas contar un poquito cómo conoces, cómo llegas a la traumaterapia, cómo conoces a Jorge y a Marjorie y cómo luego es posible cruzar ahí el charco y hacer todo este recorrido para que ya estemos en la 11ª promoción de traumaterapeutas en Chile, Latinoamérica. Así es, efectivamente ya estamos en el primer año de la 11ª promoción, ¿no? Yo diría que alrededor de hace 14 años, ¿cierto? Como en el año 2011, yo me encontraba haciendo una beca por un máster en psiquiatría infantil en Barcelona, junto a mi esposo, mi hijo mayor. Bueno, estaba haciendo esa elección, ¿no? Había tenido antes una especialización en psicología comunitaria, pero me interesaba complementar miradas que aparentemente son muy dispares en la forma de entender un poco los fenómenos, ¿no? Psicosociales. Y en el marco de esa formación es que yo me contacté, me animé a pedirle a Jorge Barudi que me pudiera asesorar en un caso que yo estaba llevando en el Hospital Materno Infantil de Valdebrón, ahí en Barcelona, justamente un caso en donde yo tenía la sospecha, ¿no? de abuso sexual. Entonces me acerco a Jorge en Exil, Barcelona, en el centro que ellos llevan allí, y ya lo conocía, por supuesto, de Chile, porque era un reconocido, una figura reconocida, ¿no? Y muy inspiradora, defensora de, digamos, de los buenos tratos hacia la infancia y de poner el contexto, ¿no? El origen social, contextual, familiar del dolor de los niños que vivían esas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, él fue muy acogedor en invitarme a ese espacio de supervisión y gracias a esa calidez y a ese interés que él me dio en tenderme una mano más comprensiva respecto de lo que le estaba ocurriendo a este chico, ¿no? Es que yo me animé, también lo tenía en mente, pero bueno, quería preguntarle la posibilidad de hacer prácticas del máster que estaba haciendo en ese momento en el Exil Barcelona. Y fue en ese contexto entonces que él, bueno, muy entusiasta, ¿no? De que yo pudiera hacer esas prácticas allí, pero también dándole toda la solemnidad, ¿no? A que una de las condiciones para hacer esa práctica era entrevistarme con la directora del área infantil del Exil, es que justamente él me dice, bueno, tienes que conversar con Margarita Antaña, a quien también, por supuesto, yo conocía, había leído, ¿no? En el libro de Buenos Tratos y la había visto en Chile, ¿no? En seminarios que ellos habían dictado aquí en nuestro país. Es que, mm, es que entonces me animo a poder conversar con ella y ahí se dio como la posibilidad de hacer la formación y además de poder conocer desde la práctica, ¿no? Lo que era el modelo de la traumaterapia. Y entonces me integré a la cuarta formación en Barcelona. Recuerdo mucha buena acogida de ese equipo, me acuerdo incluso de Marina Mas, por ejemplo, que es la asistente de ellos, ¿no? Que logramos coincidir ahí en las agendas, de modo que yo pudiera hacer la formación que ya estaba haciendo y más encima el diplomado allí en Barcelona. Y fue en ese momento entonces que yo, en la medida que fui viendo, trabajando con grupos de niños, ¿no? Que vivían malos tratos, en paralelo con grupos de mujeres que se atendían por violencia machista, y también poder hacer trabajo con chicos ahí desde este modelo, desde digamos, desde la sala de valientes, que me parecía absolutamente necesario, como imperioso, poder llevar la formación a Chile, porque me hacía mucho sentido con lo que hacíamos aquí en Chile. Yo ya venía trabajando en programas de reparación de maltrato, había sido psicóloga, directora de un programa, entonces consideraba que esta visión respecto del trauma infantil no era algo no era una noción que estaba instalada aquí en Chile, al menos en esos años. Se hablaba mucho de maltrato, de abuso, pero no de el impacto de estas experiencias en distintas áreas del desarrollo de los niños, ¿cierto? Entonces me parecía muy interesante la posibilidad tanto comprensiva de este modelo como también la coherencia con la metodología que proponía, ¿no? Ya en esos años de trabajar en bloque, de trabajar en distintos ámbitos, hasta ir acercándose cada vez más a la reparación más integral de estas experiencias. Y así fue entonces que se fue forjando la idea, ¿no? de poder hacer la formación en Chile. Yo terminé el máster, me devolví, nos encontramos junto con Jorge y Marjorie en el año 2013 ya,
a poco tiempo de haberme venido, ellos venían a un congreso de IPSCAN a Chile, que estaba coorganizado por la ONG Paicaví, y bueno, con muchos especialistas de reconocimiento mundial, entre ellos, por supuesto, Jorge y Mario, que exponían, y ahí entonces fue como la posibilidad de, in situ aquí en Chile, con las personas de Paicaví también, ¿cierto? Poder ahí entusiasmarlos a ellos a que pudieran hacer confianza en este espacio para poder traer el diplomado a Chile en esa oportunidad. Y bueno, así fue como se fue alargando este proyecto, acomodamos aquí el espacio físico mismo Paicaví para que pudiéramos hacer las primeras promociones, tratar de traer la estética también del diplomado acá en términos de un espacio que fuera acogedor, que nos permitiera hacer una experiencia vivencial también para los profesionales que se integraban a la formación, y también espacios de intercambiar experiencias, ¿no? Todavía en un marco de posibilidades bastante más restringido, porque como era para las venidas de Jorge y Mario Díaz Chile, ¿cierto? Que eran más o menos 2 a 3 veces en el año, y luego continuábamos de manera, digamos, a distancia, el resto de los contenidos de la formación. Y así, más o menos en esa modalidad de trabajo estuvimos alrededor de 5 promociones, ¿no? Que fueron justo antes de la pandemia, que también nos ofreció una nueva posibilidad de ampliar este espacio de formación a Hispanoamérica, ¿no? A Latinoamérica de manera más, con mayores posibilidades. Pero así fue que se forjó en definitiva el diplomado en sus orígenes aquí. Sí, Carolina, que yo además creo que te conocí en la promoción de Apega 4 Barcelona, ¿no? Yo creo que te conocí allí, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Me hiciste clases de disociación, José Luis. Exacto, exacto, exacto. Y además tú has dicho que somos bien acogedores, pero yo creo que tenemos que decir lo mismo de ti, ¿eh? Que eres bien acogedora, bien agradable, afectuosa, aparte de tu competencia profesional, que eso por supuesto. Pero es algo que hay que decir de Carolina es que es una persona súper acogedora y súper agradable. O sea que también lo tenemos que decir de ti. Y mira que llevamos como vidas paralelas ahí entre Chile y el País Vasco, ¿no? O entre Hispanoamérica y el País Vasco, porque también comenzaron las 2 promociones al mismo tiempo, las 2 van por la número 11. ¿Y cómo ha sido, tu rol de coordinadora, no? ¿Qué nos puedes decir, en relación a la extensión a Hispanoamérica, ¿no? A la apertura ya a otros países de habla hispana? Y te habrás encontrado, pues, con mucha diversidad cultural, ¿no? Territorial, ¿no? Hay toda una parte que nos puedes contar algo en relación a todo eso, ¿no, Carolina? Sí, por supuesto. Claro, la verdad es que estos años de formación en Chile, claro, han tenido como ciertos hitos importantes, ¿no? Yo creo que al ser un país que está en la parte más austral de nuestro continente, y teniendo seguidores de Jorge, de Marjorie, del modelo o del interés de formarse en el modelo, también a lo largo, digamos, y a lo ancho de América Latina. Creo que, claro, inicialmente el desafío de formar este diplomado limitaba un poco efectivamente el acceso, ¿no? de distintos países, desde distintas regiones, ¿no? Entonces, claro, además inicialmente el promocionar la formación era a través de las redes más bien de profesionales, ¿cierto? De programas del área, dentro del país, ¿cierto? A nivel psicosocial, sanitario, a veces judicial también. Pero claro, quienes accedían inicialmente a esta formación eran principalmente chilenos, en estos ámbitos que te comento, ¿no? Y alguno que otro profesional, pero de países vecinos, ¿no? Como Argentina, Perú. Recuerdo algunas profesionales que venían desde allí con mucho esfuerzo también personal y autofinanciado, ¿no? Para venir 2, 3 veces al año a Chile a estar con Jorge, con Marjorie, y a seguir toda la formación mientras tanto a través de otros recursos. Yo creo que sí, algo que yo valoro que se ha dado como un hilo transversal dentro de las formaciones, justamente que ha sido un espacio de encuentro de distintas realidades sociales de trabajo. Porque todos con la misma esperanza, con la misma convicción respecto de lo importante, ¿no? De poder mirar el fenómeno de la violencia y del trauma infantil, ¿cierto? O familiar muchas veces, desde una perspectiva sistémica, ecosistémica, ¿no?
y corresponsable en términos de cómo vamos a reparar, cómo vamos a ayudar a esos niños o acompañarles, ¿no? Para superar ese sufrimiento. Sí había una dosis de creatividad y de innovación de tratar de adecuar esto que era un modelo muy redondito, ¿no? Muy integral a las realidades de cada país y de cada territorio, ¿no? Algunos con programas financiados por el Estado, en otros lados todo era voluntario, en otros lados tenían financiamiento de alguna fundación o de alguna embajada, etcétera. Todos con diversidad en ese sentido respecto de la posibilidad de instalar el modelo, pero claro, también se daba la particularidad de algunos que podían hacer sala de valiente, otros en cambio en espacio en contextos privados y otros en cambio sensibilizar a programas sociales para poder instalar de algún modo algún acomodo de este modelo que hacía tanto sentido. Y eso yo creo que ha estado presente, ¿no? A lo largo de toda la formación, en justamente las experiencias que cada uno va compartiendo, en sus trabajos finales, ¿cierto? En fin, una serie de desafíos en ese sentido de cómo hacer con esto que no está tan sensibilizado, ¿no? Un ámbito que muchas veces las políticas públicas no necesariamente invierten de manera importante su gasto social a la infancia y a la infancia vulnerable, con menor razón, ¿no? Pero bueno, se daba esa constante y yo creo que con mucho entusiasmo también tratar de volcarlo en las realidades de cada país. Pero lo que quizás también es un hito importante dentro de lo que ha sido el diplomado en Chile y Hispanoamérica tiene que ver con la pandemia, porque la pandemia, claro, nos desafió a nivel mundial de cómo buscar nuevas formas de mantenernos conectados, ¿no? Y trabajar con los niños, con las familias, sostener a los equipos profesionales que muchas veces también, producto del confinamiento, de la afectación de las propias vidas, también era un periodo difícil, ¿no? Y ahí nosotros fuimos pensando en distintas formas de sostener. Igualmente, como diera lugar, seguramente también en el País Vasco y en Barcelona se dio situaciones a lo mejor similares de que no íbamos a interrumpir el diplomado cuando también esta situación mundial estaba afectando tanto a todos y a todas de igual modo, ¿no? Entonces, ajustamos ahí las metodologías, yo creo que hubo harta comprensión también de los profesionales de que teníamos que hacer algo para poder superar esta adversidad, ¿no? Y se instalaron los medios virtuales como una oportunidad de mantenernos conectados y sintonizados, era la necesidad del momento. Y yo creo que sin tener tanta claridad al principio de que a través de estos medios podíamos mantener esta experiencia vivencial, ¿no? De que esto no era solo formación de contenidos académicos, sino que había mucho aquí de la persona, el terapeuta, vivenciar las técnicas que después queríamos trabajar con los propios niños, etcétera, que increíblemente lo que ocurrió es que esta modalidad comenzó a responder a esa necesidad y los profesionales hicieron posible que funcionara al final, ¿no? Increíble. Yo creo que uno se acuerda de eso hace 5 años atrás y es increíble lo que pasó. Entonces, Increíble, sí. sí, a partir de Pega 6 dijimos, bueno, ya que tenemos este recurso y lo podemos dejar permanentemente a disponibilidad de todos, entonces también esto nos da la oportunidad de ampliar la formación hacia otros países que no podían acceder a Chile, digamos, trasladarse hasta acá 2, 3 veces en el año. Y entonces ahí dijimos, ya, vamos a mantener la formación, la vamos a ampliar en tiempo, porque nosotros hacíamos una versión un poquito más acotada, más como sintética de lo que era la formación en España, porque aquí la hacíamos en 13 meses, lo que allí se hacía en 2 años. Entonces, poquito más de un año le dábamos a la formación y ahora podíamos ampliarlo más tiempo porque a través de los medios virtuales teníamos esa posibilidad. Entonces, a partir de Pega 6 ya transformamos el diseño de la formación, lo ampliamos a 2 años, teníamos varios, digamos, módulos online mensuales a lo largo de cada año de formación y finalizamos la formación de cada año con esta semana intensiva presencial en la cual hacíamos todo el trabajo vivencial con mucha más intensidad, eh, pero que fue fundamental porque ese giro nos permitió que en definitiva se ampliaran las posibilidades de integrar profesionales de distintos países y así, por ejemplo, a partir de APEGA 6 7 comenzamos a tener eh, a, a profesionales de México, de República Dominicana, de Colombia, de Brasil también. Bueno, y además
quienes están un poquito más cerca nuestro, en el cono sur, ¿no? Perú, Argentina, Uruguay. Pero claro, ahí fue increíble porque la demanda creció muchísimo y muchas personas, más de la mitad a veces digamos, de las promociones son efectivamente extranjeros que viajan y que han intentado de sumar también a profesionales de sus mismas áreas a las siguientes versiones. Sí, así es. Muchas gracias, Carolina, qué interesante. Bueno, y yo ahí fui también ahí colaboradora, fuimos observadoras ahí con la Carolina, parte del equipo también, de cómo a veces estas adversidades también pueden ser son oportunidades, desde la flexibilidad, desde estos recursos resilientes, que también es muy propio también de la traumaterapia. Entonces, sí, hay que tener presente esa flexibilidad y esa capacidad de sostener gracias a esta red social de profesionales que vamos construyendo desde la colaboración, la solidaridad, que permite activar todos estos recursos resilientes sociales, que ha sido parte también un poquito de la historia y el desarrollo del diplomado en Chile, Latinoamérica. Así que es súper interesante, Carolina, y lo que nos cuenta. Y a mí me encantaría, Carolina, llevarte siguiendo un poquito allí, pero también recogiendo tu experiencia, que es sumamente rica y interesante, porque está también en este ámbito de la consulta tal vez particular, el modelo de poder implementar sala de valiente, acompañando a distintas personas afectadas de violencia, pero también, Carolina, está tu experiencia desde este rol, desde la ONG Paicaví, de poder acompañar, asesorar a programas especializados en maltrato infantil, que trabaja con niños y niñas y adolescentes desde un poquito la política pública y esta oferta más pública de reparación. Entonces, me encantaría, Carolina, que nos puedas contar un poco cómo ha sido tu experiencia en esos dos ámbitos aplicando el modelo de la traumaterapia y cómo ha sido tu experiencia, tu proyección también en relación a la recuperabilidad, al pronóstico desde las oportunidades que nos ofrece la traumaterapia en este acompañamiento, en esos dos ámbitos. Tengo mucha curiosidad y me imagino que José Luis también de poder conocer un poquito más tu Sin experiencia, duda, sin duda. Carolina. Porque además eres experta en ese tema, Carolina, y puedes dejarnos tus conocimientos y experiencia. A ver, es que, bueno, son hartas cosas, ¿no? Que uno podría como cruzar como variables, ¿no? Pero yo creo que uno de los aprendizajes de aplicar la traumaterapia sistémica tiene justamente que ver con esta idea de entender, tanto en el rol de asesoría como en el rol de terapeuta, eh, que uno como terapeuta, como asesor, no sé, es un nodo más dentro de este tejido, ¿no? De personas, de instituciones, de organizaciones, ¿cierto? Que colaboran en acompañar de la manera más sensible y comprometida a los niños, ¿no? Y a las niñas y a los adultos que han vivido experiencias traumáticas, ¿no? Entonces, lo digo también con bastante como responsabilidad en eso, porque creo que desde el espacio, insisto, desde la consulta privada, desde la asesoría, programas, aportar como uno más dentro de ese equipo, de esa red que estabiliza, que fortalece esa base de cuidados, que realiza esfuerzos importantes en articular también a las redes para que tanto locales como institucionales, ¿no? Para que efectivamente podamos ser una red, ¿no? Que pueda contribuir a que ese niño o ese joven se pueda sentir sentido, que se pueda sentir acogido, pero también guiado y protegido, ¿no? Eh, Porque eso finalmente es lo que a largo plazo siento yo, esas son esas relaciones y ese apoyo brindado el que en definitiva va a permitirle a ese niño en otros momentos de su vida, cuando atraviese otras situaciones difíciles o adversas, la posibilidad de que pueda entonces afrontarlas de una manera más saludable. A veces nos pasa, ¿no? En los programas eh, que dado el tiempo acotado de intervención, de acompañamiento que a veces se les puede brindar a las familias,
que los profesionales se sientan un poco como frustrados de no poder llegar a desarrollar todos los bloques de intervención, de poder llegar a elaborar las experiencias traumáticas, ¿cierto? Integrarlas de manera más completa a sus vidas y nos enfocamos más en poder fortalecer ese sistema de cuidados, ¿cierto? Esa base necesaria, fundamental, ¿no? O en poder estabilizar esa sintomatología más aguda, más compleja que ellos presentan y que les hace muy difícil funcionar y desarrollarse en sus contextos actuales de vida, aun cuando las situaciones se hayan interrumpido, ¿no? Las situaciones, digamos, graves por las que han transcurrido. Pero yo creo que ahí el poder ofrecer ese espacio, aun cuando no tengamos la posibilidad de hacer toda la trayectoria, hacer todo el trabajo con este chico por un tema de tiempos, ¿no? Muchas veces que no van a la par con lo que el niño necesita, pero el poder estar y el poder ofrecer ese vínculo sensible, respetuoso, una forma distinta de relación adulto-niño, yo creo que ya eso es fundamental para que ellos puedan volver a creer en el mundo adulto. Em, yo creo que muchas veces no somos ni el primer espacio de reparación. A veces hay niños que tienen una trayectoria en la cual han pasado por muchos programas, por muchos psicólogos, eh, con distintos cuidadores, etcétera, que se han tomado distintas medidas a nivel judicial también con ellos. Es lo que nos pasa muchas veces en estos programas, pero yo creo que el espacio de reparación al que ellos puedan acceder con un adulto que se pueda involucrar en una relación respetuosa, consistente en sus respuestas, yo creo que es un modo de vinculación que en definitiva va a ofrecer un apoyo coherente y que va a permitir que este chico luego pueda enfrentar de mejor manera otras situaciones que pueda a lo largo de su vida tocarle vivir, ¿no? Entonces creo que es como uno de los elementos más, donde uno puede hacer más confianza también en que, aun cuando las condiciones no sean idóneas, por ejemplo, para desarrollar un trabajo en sale valientes, a veces tomamos mucho tiempo en conseguir que este chico tenga acceso, por ejemplo, a un sistema de salud mental que pueda estabilizar esos síntomas o que puedan tener un cuidador disponible suficientemente, ¿cierto? Pero a pesar de que nuestros esfuerzos puedan ir en esa línea, el rol, digamos, de la relación, de ese vínculo, creo que es donde uno debiera apoyarse más de que eso va a tener un impacto en su vida, ¿sí? Aún en las condiciones menos favorables, digamos, de acompañamiento que uno pueda desarrollar, ¿sí? Estupendo, Carolina. Eh, yo creo que ya nos has contado bastantes aportes que puede ofrecer la traumaterapia sistémica infantil a todo lo que es el trabajo terapéutico con los sobrevivientes de abuso. Si quieres añadirnos alguna cosa más, nos puedes añadir. Y también ya si quieres te vas encaminando hacia contarnos un poquito cuál es tu papel en la coordinación del diplomado y qué sueles enseñar a los alumnos. Así que digamos que una doble pregunta, una como de cierre de lo anterior para que nos hables de algún aporte más concreto de la traumaterapia sistémica al abuso sexual y tu labor como coordinadora y docente del posgrado. A ver, pensando en los aportes de la traumaterapia, creo que uno de los más relevantes, ¿no? Que creo que en definitiva es lo que permite salir de esta mirada más patográfica, ¿no? Y poder mirar efectivamente lo que Jorge muchas veces dice, ¿no? ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Qué es lo que le han hecho a este niño, ¿no? En definitiva, esta mirada comprensiva. O sea, siento que eso es como lo que permite efectivamente salir de ese lugar. Insisto, más patográfico y permitirnos mirar en definitiva esa ecobiografía, ¿no? Que muchas veces está ausente y que tenemos que llevar al momento de los diagnósticos, del momento de conocer a este chico y poder también ofrecerle esa misma mirada para que ellos puedan entender por qué, por qué en estos momentos las dificultades que atraviesan tiene un sentido, ¿no? De sobrevivencia muchas veces. Creo que si bien es cierto, ahora hay mayor sensibilidad respecto de la comprensión
de que estos malos tratos y de que estas experiencias traumáticas impactan en distintas áreas de la vida, yo creo que todavía es importante insistir en esta noción de trauma y de integrarla. Estoy pensando en los desafíos, ¿no? De los programas y también de los aportes de este modelo, ¿no? Tanto a los procesos diagnósticos que llevamos en Chile, en algunos programas que están focalizados en el diagnóstico, ¿no? Como en los programas de reparación que, insisto, siguen teniendo una mirada donde habría que aportar, ¿no? Toda este diseño metodológico que integre lo neurosecuencial como una forma de trabajar de manera, digamos, más organizada en relación al trabajo con los niños, ya cuando tenemos una base, tenemos un sistema de cuidados que ofrece mínimamente las condiciones de protección para hacerlo. Creo que ese es todavía un desafío importante de aplicar el modelo, ¿no? Ahora, en relación al segundo punto de lo que tú me planteabas, José Luis, en torno a mi rol dentro de la coordinación de la formación, yo creo que se dan un poco estos desafíos que bueno, los hemos ido discutiendo con Melissa, con Marjorie, con Jorge y con ustedes mismos también respecto de la aplicación del modelo y de cómo ofrece esta formación la posibilidad de que, pese a los distintos contextos en los cuales se insertan los profesionales en su trabajo, cómo la plasticidad también de este modelo permite ir haciendo esos ajustes. O sea, a mí me parece que la oportunidad, por ejemplo, de la propuesta ecosistémica que tú mismo muchas veces nos compartes, ¿no? Y nos ofrece dentro del diplomado, también una alternativa súper viable de poder trabajar en distintos contextos y en distintas condiciones con los niños y niñas con los adultos también. Entonces, por ahí me parece que en este rol de coordinación, el poder estar súper atentos a cuáles son las necesidades de la formación y cómo vamos ajustando las posibilidades que tiene el diplomado u otras formaciones incluso que se pueden dar en el marco de IFID a responder a esos desafíos emergentes, ¿no? De, del fenómeno de la violencia, en definitiva nos ofrece una posibilidad de brindar respuestas a estos contextos más complejos que van emergiendo y que en definitiva nos desafían también a poder ofrecer espacios formativos que sean coherentes, ¿no? Con esta mirada. Sí, Melissa, y antes de encaminarnos a la pregunta final, a mí me gustaría, si te parece bien, ¿eh? Que pensemos un poco en las familias que nos pueden escuchar, también en los docentes, los educadores sociales, los trabajadores sociales, todo el mundo de las profesiones afines y también las familias, ¿no? El tema del abuso sexual, como tú bien sabes, Carolina, es un tema que cuando se revela, cuando sale, cuando emerge, es como un terremoto, ¿no? Un terremoto que sacude todos los cimientos de todo el sistema familiar, incluso del microsistema también social que rodea al niño o la niña, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por lo menos la experiencia que yo tengo, que es más limitada que la tuya, porque no he trabajado tantos casos seguro, nosotros lo que hemos observado mucho es que el miedo se apodera de todo, de la familia, del niño, del adulto profesional que ha recibido la revelación, y ese miedo muchas veces lleva a la ley del silencio, ¿no? La ley del silencio creemos que perjudica a las víctimas, que las daña porque impide la recuperación y deja a los perpetradores en la impunidad, ¿no? Así lo veo yo, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has vivido un poco esa experiencia cuando ha habido revelación? ¿Cómo trabajar un poco y cómo concienciar a las familias de que es importante la visibilización del abuso y el poder eh, verbalizarlo para poder trabajarlo, ¿no? Para poder ayudar a las víctimas? Bien con terapia o, como decías tú, ecosistémicamente, ¿no? Mm. ¿Cómo lo ves esto? Sí, sí, mira, yo pienso, voy a hablar particularmente quizás de la experiencia un poco en Chile, porque tiene harto que ver un poco con el contexto, ¿no? Pero igualmente creo que es útil para pensarlo en otras realidades, ¿no? Que, bueno, en Chile favorablemente
creo yo, para este caso en particular, para cuando hablamos de la develación, del abuso sexual, tenemos una tendencia a resolver muchos conflictos sociales a través o de manera legal. ¿Sí? Todo lo legalizamos, todo lo llevamos a la justicia y en definitiva todos son acuerdos legales. Entonces, creo que ayuda en este caso porque de alguna forma quienes trabajamos tanto en esta área como en el área de educación, sanitaria, etcétera, a comprender que tenemos una corresponsabilidad en restituir estos derechos que han sido vulnerados en chicos y chicas, ¿no? En términos de sentirnos en la obligación, digamos, como adultos, sí, y como profesionales del ámbito psicosocial, ¿no? De efectuar prontamente la denuncia de estos hechos. Entonces, creo que eso ya está mucho más instalado, porque también, dado que legalmente tenemos esa obligación, también está la, el- la comisión de una falta, digamos, grave si no lo hacemos, si no notificamos a las entidades que corresponden. Tanto a la justicia proteccional, ¿cierto?, que toma medidas de seguridad hacia los niños, como también de la justicia penal, que es la que persigue los delitos, investiga los hechos que podrían ser delitos, ¿no? Entonces, por ahí hay algo que ya está un poco más instalado, ¿cierto? De hecho, se exige a las instituciones tener protocolos de cómo operar en este sentido y también desde el ámbito privado eso se ha ido cada vez más, creo yo, sensibilizando sobre esa obligación, ¿no? Pero uno no debiera pensar, estoy pensando como terapeuta, ¿no? En que eso es suficiente, porque evidentemente si nosotros en este contexto escuchamos, testificamos de algún modo estas experiencias, lo que efectivamente va a poder evitar esta ley del silencio o en definitiva este temor muchas veces de las familias que paraliza, ¿no? Es que podamos hacer un acompañamiento que permita, por una parte, no exponer a los niños a estas nuevas vulneraciones, ¿cierto? Porque muchas veces emerge, ¿no? La duda, la ambivalencia, la falta de credibilidad en su entorno, y eso precipita después dinámicas de retractación, ya, ¿no? Ya mismo Jorge lo ha escrito, lo ha puesto, ¿no? En todo este ciclo de lo que ocurre cuando una experiencia es develada. Entonces, es muy importante acompañar a las familias favoreciendo espacios de contención ante esta crisis familiar que se detona, ¿no? Con el saber de estas experiencias y poder, de algún modo, yo creo harto en la psicoeducación, ¿no? Cómo el poder devolver a las familias cuáles son procesos que son esperables en estas situaciones, ¿cierto? En vez de culpabilizar a la víctima de por qué no contó antes o de que la sintomatología o como ello se muestra pareciera ser que no es esperable para una situación de este orden, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos ahí a las familias a comprender eh, que esta experiencia se puede expresar de estas formas, ¿no? Y cuál es el impacto para las víctimas, a veces mucho más demoledor que la misma experiencia de abuso, ¿no? Según la respuesta que la familia o su entorno pueda tener. Entonces, acompañarles en esos procesos, ofrecer esta contención a la crisis y poder movilizar a los recursos que hay en su entorno para que puedan sostener estos difíciles momentos y también la asistencia a todos los procesos legales que, co- que contemplan, ¿no? Las declaraciones, las audiencias, juicio, etcétera. Entonces, creo que ahí nuestro rol es súper importante, no solo en llevar a la denuncia, sino también en todo el acompañamiento personal y familiar, que siento que es fundamental para que esto no genere toda esta retractación, ¿no? Que es lo que siento yo que es lo más doloroso. Sí. Pues muchísimas gracias, Carolina. Melissa, ¿qué más añadimos antes de encaminarnos al Bueno, final? antes de, no, me parece que ya en honor al tiempo, José Luis, pero agradecer en realidad a la Carolina, o sea, esto que tú nos compartes, este acompañamiento sensible, esta necesidad de visibilizar, de psicoeducar, de poner por delante la protección y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que acompañamos, o sea, como estos articuladores de tejidos sociales, de mientras hacemos este acompañamiento a la familia, posterior a una develación, que también podamos activar otros recursos relacionales protectores que puedan visibilizar esos niños y niñas. Mientras vamos acompañando otros procesos y dinámicas familiares, me parece tan interesante y aportadora y Carolina lo que nos transmite desde su experiencia.
tanto en el ámbito Sí. de la consulta como en el acompañamiento de programas y esta oferta pública y de reparación. Así que muchas gracias, Carolina, por eso. Sí, Y muchas gracias, Carolina, porque la traumaterapia, ¿no? Yo creo que en su modalidad ecosistémica nos ha ofrecido lo que estaba comentando Melissa ahora, ¿no? La enorme importancia de cómo se puede ayudar, no solo con psicoterapia, ¿no? Nuestro protocolo de intervención en las fases de la traumaterapia no es el llega el niño y ofrecemos terapia, ¿no? Sino que vamos pasando por unos análisis de la demanda, y por una reflexión sobre, primero, qué necesidades hay en el entorno del niño, entre ellas las que habéis comentado de la protección, para luego ya ir viendo si entre esas cosas que se van articulando en el entorno del niño, para que sea seguro y protegido, ya irá llegando al mismo tiempo la psicoterapia, ¿no? Lo muy importante es que la gente comprenda que todos estamos llamados en ese proceso de recuperación de las víctimas, ¿no? Desde el psicólogo, psicóloga, hasta el maestro, la familia, por supuesto, que es la base, como ha dicho tú, Carolina, y otros profesionales intervinientes que tienen unos roles muy importantes en que entre todos esa gran red es la que va sosteniendo al niño y la que va favoreciendo la recuperación y la resiliencia, ¿no? Así que muchas gracias por habernos aportado esta visión tan rica y tan bien integrada, Carolina. Así que, Melissa, me callo ya, sí, ¿eh? Carolina, y bueno, para ir terminando este espacio conversacional, reflexivo en el que tú nos has, bueno, acompañado ahí tan interesante, te quiero invitar, Carolina, te quiero llevar a un espacio que las dos conocemos, al espacio donde tenemos nuestra salita de valientes. Te quiero invitar a que tú te imagines que estás frente a la estantería, tienes ahí por delante todas esas miniaturas y que te dejes desde todos tus recursos ahí creativos y vinculares, que te dejes elegir ahí por esas miniaturas que puedas compartir con nosotros para cerrar. ¿Qué tres figuritas elegirías para representar el impacto o el acompañamiento que ha tenido la traumaterapia en tu quehacer profesional y personal, Carolina? Bueno, es que la primera figura que siempre se me viene a la mente, ¿no? Y creo que es mi favorita, es por supuesto que es Mérida, ¿no? La protagonista de la película Valiente o Brave, eh, Mm. esa chica de pelo rizado así, de color rojo, que además es la figura o la miniatura que es más escogida cuando hacemos la formación presencial ahí, la semana intensiva con las apegas y en el módulo vivencial de Caja de Arena siempre aparece ahí como, se la pelean, la verdad, la- ya sea para el genograma de juego o para la Caja de Arena, ¿no? Y porque, claro, representa esa fuerza resiliente, ¿no? De poder afrontar la adversidad, de poder creer en la posibilidad de romper lo establecido también. Estoy pensando cómo eso representa, no sé, cómo ir en contra de esta cultura machista, adultocentrista, ¿no? Mm. Pero también de defender esos sueños que son como parte también de estar en una relación, por ejemplo, más respetuosa y más protectora hacia las niñez. Entonces, recuerdo también la vocación más subversiva, la que nos anima Jorge de de lo que un poco el modelo también, nos ofrece, ¿no? El modelo de la traumaterapia. Entonces sí, pensaría primero que nada en Mérida. Y otra figura, otra miniatura que quizás representa más nuestro lugar como terapeuta, ¿cierto? A mí me gusta mucho un puente de madera que tenemos con barantitas, ¿no? Que es una figura que también es bien escogida como para representar ese lugar de ese tránsito, ¿no? Desde el lugar del dolor, del sufrimiento del sobreviviente hacia un lugar más resiliente, más del viviente, que diría Cyrulnik, ¿no? Que crece después de haber transcurrido por esta adversidad, ¿no? Que de alguna forma nos ofrece también
este lugar nuestro de poder ser como ese bastón psicológico o como ese soporte, ¿cierto? Que le ayuda a los niños a poder aprender de esto y salir adelante. La otra figura que me parece interesante y también es muy popular es la de Alegría, ¿no? De Intensamente o de Inside Out, que, que es como parte de lo que nosotros ofrecemos también como un lugar. Estoy pensando también en la formación, ¿no? De un lugar en el que emerjan los recursos, en el cual podamos disfrutar de estar juntos, ¿cierto? De compartir, de espacios que sean también, o experiencias que sean como libres de daño, ¿no? Entonces también siento que nosotros arrancamos de ahí para poder reparar o sanar. Entonces también me parece muy importante la alegría como esta emoción que puede también inundar un poco los lugares y ser un recurso, ¿no? Para salir adelante. Así que escogería esas tres. Muchas gracias, Carolina. Tiene Maravilloso, tanto, Carolina. tanto sentido tus elecciones, Carolina. Así que muchas Genial. gracias. Nos haces un regalo, ¿ah? A este espacio, a este capítulo. Entiendo que tenemos que ir terminando, Carolina, porque ha sido un placer, un enorme gusto compartir contigo este podcast. Y, y bueno, pues darte las gracias de todo corazón. Y bueno, decirte que más adelante seguro que repites, ya verás, porque tenemos tantos podcasts que seguro que una vez que vayan pasando por aquí diferentes actores y protagonistas de la traumaterapia, seguro que nos la van a repetir. ¿Eh? Por supuesto, José Luis. Melissa. Muy de acuerdo contigo. Así que Sí. agradecerte, Carolina, y bueno, y por supuesto, José Luis, ya nos vamos despidiendo de todos que Sí, han voy a despedirme en gallego. Voy a despedirme en gallego. En gallego adelante, porque José. fijaros que al principio he dicho buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo del momento del día que nos oigan. Lo he dicho en vasco, lo he dicho en catalán, pero no lo he dicho en gallego porque no me acordaba. Pero ahora acabo de hacer la chuleta y entonces nos vamos a despedir. Si nos escucháis durante el día, vos días. Si nos escucháis por la tarde, buenas tardes. Y si nos escucháis por la noche, boa noite. Así que ahora he saludado en gallego. Excelente, José Luis. Y bueno, un hasta pronto, hasta nuestro próximo capítulo. Eso es. Gracias. Muchas Carolina, despídete. Chao. Adiós. Este fue un podcast de IFID Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.